Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí en otro video más. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las lenguas o sobre el hablar en lenguas o el don de hablar en lenguas, de acuerdo a la escritura versus lo que la gente dice. Mucha gente me dice a mí que ellos hablan en lenguas. Pues, ¿usted está seguro que usted habla en lenguas? ¿Qué lenguas usted habla? Vamos primeramente a la escritura, a la palabra de Dios. Estaré leyendo la versión de la Biblia de las Américas. En Hechos capítulo 2 se narra la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto, Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Como podemos observar, en Hechos capítulo 12 manifiesta el hablar en lenguas, el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Y claramente vemos que el don de hablar en lenguas es la habilidad dada por el Espíritu Santo de comunicarse en otros idiomas sin tener conocimiento previo de ellos. Ahí se narran se contabilizan unos 15 a 18 idiomas que los discípulos del Señor hablaron, idiomas reales. ¿Sabes? De los partos, de los medos, todo eso estaba ahí. ¿Sabes? Hay pentecostales que dicen que ellos hablan en lenguas. ¿En qué lenguas ellos hablan? Cuando usted escucha, por ejemplo, a lo que decía Gigi Ávila, ay Samaya Soja, ¿qué es eso? Gigi Ávila muchas veces, en muchas ocasiones decía ay Samaya Soja, ay Samaya Soja. Yo, ¿pero qué es eso? Nunca hubo una interpretación acerca de esa lengua. Y él la decía una y otra vez. Tenemos gente como Candelita que dice Lima Soja, Kia Manso. ¿Qué es eso? Tenemos gente como Benicio Molina que los otros días estaba diciendo anda vaso. ¿Qué es eso? Tenemos gente como Daisy Agudo que dice Rebequenda la vasaya, Sharabacanda la vasoja. ¿Qué es eso? Tenemos gente como la pastora Yareli que dice Irramanso Kia Mansa Rabaquenda y Samaquita la vasoja. Irramanso la vashenda la va. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué lenguas ustedes hablan? Eso se llama glosolalia. Eso es algo que se puede aprender. Son lenguas mecánicas. También se puede dar en estados alterados de conciencia en medio de un trance o de éxtasis, donde la persona comienza a balbucear lo que aparenta ser un lenguaje y en realidad no lo es. Eso lo vemos en los cultos a Shangó, Batalá, Yemayá. Eso lo vemos en los cultos africanos. Eso lo vemos en el paganismo oriental. O sea, esos no son lenguas, son balbuceos, galimatias, repeticiones de sílabas. ¿Sabe? Eso no es un idioma. El idioma que nos habla la escritura, las lenguas que habla la Biblia son idiomas. Idiomas comprensibles, que no carecen de significado, que tienen valor las palabras, que tienen una comprensión y un propósito, que es la edificación de la iglesia. ¿Qué edificación tiene la iglesia? Que yo diga Irramanso la vashenda la vasaya, Urramama bacanda la vaquenda la vasoja. ¿En qué edifica eso a la iglesia? A nada. Entonces uno dice, mira, no, que ese tipo está blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuestionar y juzgar ese tipo de lenguas no es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sabes? Están tergiversando las cosas. ¿Sabes? Y mira,
algunos de ellos dicen que hablan lenguas angelicales y se basan en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, que el apóstol Pablo hace una hipérbole. Vamos a ir un momentito ahí. Mire, la excelencia del amor. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El apóstol Pablo está utilizando lo que se conoce como la hipérbole, una exageración para enfatizar la preeminencia o la excelencia del amor. Porque ahí mismo usted puede ver que él menciona de tener todo el conocimiento, todo el don de profecía, que si él entregara su cuerpo, que si tuviera toda la fe. Él no tenía toda la fe. Él no entregó su cuerpo a ser quemado. Él no tenía el don de profecía de conocer todo. O sea, todo el conocimiento de Dios. Él simplemente está diciendo que si él hablara la lengua humana y la lengua celestial y no tiene amor, de nada vale. Él no está afirmando que él hablar en lengua angelical, ni que exista el don de lenguas angelicales. Es posible de que de entre los ángeles exista un tipo de lenguaje, pero todas las veces que vemos en las escrituras, cuando los ángeles se comunicaron con los humanos, los hicieron en el idioma humano, no en idioma angelical, por favor. O sea, es algo que es fácil de entender, pero muchas personas no lo quieren aceptar, ¿sabe? Y entonces sácanlo de 1 Corintios capítulo 14. Bueno, en 1 Corintios capítulo 14 se habla de lenguas, pero lenguas que tienen que tener interpretación. Mira lo que dice la escritura en 1 Corintios 14, versículo 26 en adelante. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno. Escuche bien esto. Tiene que hablar 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete esas lenguas. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Que juzguen la profecía. Y más abajo dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 39 dice, por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis el hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. O sea que si va a haber profecía, si va a haber lenguas, tiene que haber un orden. Y el orden está ahí, 2 o a lo más 3 y por turno. Si no hay intérprete, la persona debe guardar silencio y reservárselo para sí mismo y para con Dios. ¿Qué es lo que vemos en las iglesias pentecostales? Un revolú, un montón de personas que hablando en lengua. Y aquí dice, aquí presenta un escenario hipotético de qué pasará si algunos entran sin ese don o son incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Dice el versículo 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Ve? Eso es precisamente lo que ocurre en las iglesias pentecostales. Hay un revolú y un salpa afuera con las lenguas y ay, sama, quita, lava soja, rebequenda, lava saya. Eso no es correcto. O sea, las lenguas tienen que tener una traducción, una interpretación. De lo contrario es hablar al aire, como dice el mismo 1 Corintios 14. Las palabras no carecen de significado. O sea, si usted cree que usted habla en lengua, usted no está hablando en lenguas. O sea, cuando tú ves personas que dicen, ay, samaya, quita, lava soja, rebequenda, lava saya, y ramanso, shurubukuta, lava tenda, lava shenda, o samatita, lava sherububucana, lava canara, sherebebebequita, lava cata, lava sherububucata, lava sabragada, lava sabragada. Esos no son lenguas. Hay personas que se autoengañan a sí mismas pensando que están hablando en lenguas para satisfacer los delirios de que tienen una conexión divina con Dios. Y se engañan. Hay personas que bajo la presión de que tienen que hablar en lenguas, pues
lo primero que se les viene a la mente, pues ellos comienzan a combinar urra maqueta la basoya, sherekenda la basaja, enda la basaya, utamaki televeshenda la basoja. Y comienzan a combinar balbuceos y crean un tipo de estribillo de lenguas, pero no son lenguas. Entonces la gente en el pentecostalismo se cree que el bautismo con el Espíritu Santo es evidenciado con el hablar en lenguas. Y la gente lo que habla es eso, balbuceo, glosolalia, urra bashere kenda, isama tota macaíta la bashenda, usama la bajaya. Eso es lo que ellos hablan. Eso no son lenguas. Esos son inventos que se les ocurren en la mente. Para entonces quitarse la presión que les imponen de que tienen que hablar en lenguas como evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Se quitan la presión como balbuceando disparates. Otros entran en una catarsis, en un trance y comienzan a hablar en supuestas lenguas. Entonces, y ya la persona piensa, está bautizado, Dios te bautizó con el Espíritu Santo, estás hablando en lengua. Y comienzan a brincar, a sacudirse. Urra bashara que te la basaya, juta macata la bashera bequenda la basita la bascota. Ay samaya sojali bequinda la basaya. ¿Ve? Esas son las lenguas. Y como, Cristian, ¿cómo tú hablas en el pueblo? Porque eso es una lengua mecánica, eso se aprende. Eso se aprende. O en medio de una catarsis, la persona comienza a balbucear en un estado alterado de conciencia, delirando. Comienzan a balbucear. Eso es todo. O sea, el don de lenguas de verdad, era que yo estoy aquí ahora mismo y de momento Dios me da la habilidad de hablar en cantonés o hablar en ruso, con el propósito de que una persona que me está viendo a través de las redes sociales que habla ruso comprenda las maravillas de Dios y le sirva como señal, porque las lenguas sirven como señal para los no creyentes. Dice el mismo capítulo 14 de 1 Corintios, así como pasó en el día de Pentecostés, que las personas que eran de otras nacionalidades quedaron sorprendidos al ver la señal de que galileos estaban hablando en sus propios idiomas sin tener conocimiento previo de esos idiomas. Esa es la señal del don de hablar en lenguas, que tiene un propósito, que es comunicar las maravillas de Dios, que es predicar el evangelio, que es expandir el mensaje de salvación. Esas son las verdaderas lenguas. Pero lo que vemos en los círculos pentecostales, neopentecostales, carismáticos, incluso en los católicos carismáticos también hablan en disparates, que ellos llaman lenguas, que en realidad es glosolalia. Son falsedad, o sea, son autoengaños, son lenguas falsas, son lenguas de embuste. O sea, si usted cree que usted habla en lengua porque usted habla así, usted se está autoengañando. O sea, usted está autoengañándose y no lo quiere aceptar. Y si se molesta con lo que yo estoy diciendo, pues eso es disonancia cognitiva, porque le estamos mostrando la verdad bíblica, y usted no la quiere aceptar. Y se pone hostil, se pone bravo, se pone agresivo. ¡Ah! ¿Cómo este blasfemo de Vadillo está hablando en contra de los ungidos de Dios? Ellos sí hablan en lenguas porque Dios los usa poderosamente. Dios no los usa poderosamente. Ellos simplemente sirven como una fuerza o una influencia sugestiva sobre otras personas que los consideran como hombres ungidos, especiales, iluminados, poderosos. Eso es todo. Ellos no tienen poder. Mira, el único que tiene poder es Dios. Dios es el Todopoderoso. Dios es quien obra los milagros. Dios es quien obra las sanidades. Y todo lo hace conforme a su soberana voluntad. ¿Sabes? Lo que pasa es que mucha gente idolatra a ciertos evangelistas, idolatran a ciertos predicadores, a ciertos pastores, los idolatran y creen automáticamente todo lo que digan esas personas. Hay personas que idolatran las lenguas, la glosolalia. Hay gente que idolatra la catarsis, el placebo emocional de estar todo el tiempo en ese delirio catártico de urra papá que da la vasalla y la bacana. O sea, ellos sin eso no pueden vivir porque no han puesto su confianza en Jesucristo, sino en la catarsis, en la glosolalia y en el trance. Pero nosotros le decimos a usted lo siguiente: estudie la Biblia, escudriñe las escrituras, escudriñelas, ponga a prueba lo que nosotros acabamos de decir aquí en este video. Vaya a las escrituras y verifique si lo que nosotros estamos diciendo aquí es o no es correcto.
Hágalo objetivamente, sin ideas preconcebidas ni prejuicios concebidos. Vaya a las Escrituras honestamente y deje que la Escritura le hable a usted, que Dios le hable a través de la palabra. Y así usted podrá comprender la realidad de las cosas. Esa es nuestra exhortación. Pongan los ojos no en Candelita, no en Brian Caro, no en Benicio, no, en Cristo Jesús. Siga a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Sin más, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima.